quiero invitar que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 26. Y vamos a leer a partir del versículo 36 en adelante. Cuando leía este pasaje, se venía a mi mente esta frase, ¿no? Una noche en Getsemaní. Una noche particular. ¿Qué sería si pasáramos esa noche en Getsemaní? Y vamos a leer. Dice Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante. Entonces llegó Jesús con ellos, con sus discípulos, a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación, y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Qué palabras? Padre mío, si no es posible pasar de mí esta copa y que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Bueno, ¿cuántos han leído alguna vez este pasaje? Es conmovedor, es distinto a otros relatos acerca de Jesús. E incluso para los discípulos, ver a Jesús, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el que con una palabra detuvo la tormenta, el que multiplicó los panes y los peces, el que en un momento pudo orar por los enfermos y fueron sanados, paralíticos, ciegos que podían ver. Pedro, viéndole en esa pesca milagrosa e increíble. Y podemos nombrar cuando resucitó a Lázaro. Ese mismo Jesús, en este momento, fue a un lugar y les dijo a sus discípulos: estén aquí. Y tomó a Pedro, a los hijos de Zebedeo, y les dijo algo muy particular: estoy muy triste hasta la muerte. No solamente eso, sino que el versículo anterior relata, el escritor comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. ¿Usted ha visto una persona que está triste y angustiada en gran manera? Se nota, ¿verdad? A simple vista. Imagínense, ellos estaban allí seguros totalmente en su humanidad, porque estaban con Jesús, y de repente Jesús empieza a entristecerse
y angustiarse en gran manera. La sorpresa de ellos. Y no solo eso, sino que les habla y les dice: estoy triste, muy triste, hasta la muerte. ¿Escucharon alguna vez esa expresión? ¿Me quiero morir? Hasta la muerte. Triste, angustiado. Donde no podía dejar de demostrar en su rostro, en su apariencia, esta actitud. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el versículo 37 no son las palabras de Jesús, son las palabras de aquellos que vieron la situación y que contaron la situación. Comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera y dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y les dice algo importante: quédense aquí y velad conmigo. Getsemaní. Getsemaní, ¿saben qué significa? Bueno, algunos tal vez lo saben. Esta palabra es el nombre de un monte donde había mucho olivo. ¿Sí? Y Getsemaní significa prensa de aceite o prensa de olivas. Eso significa el lugar donde se apretan las aceitunas para que salga el mejor aceite. Qué particular, ¿no? Que Jesús en este momento, en esa situación, eligió ir a Getsemaní. Porque como leímos al principio, decía: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. El Señor condujo a los discípulos ahí. Ese lugar representa para Jesús el lugar donde Él fue estremecido sobremanera. Como se deben apretar, prensar las aceitunas para que salga el buen aceite. Bueno, ese era el momento muy importante. Por eso, hermanos, a veces cuando pasamos por situaciones difíciles que nos angustian en gran manera, tenemos que mirar a Jesús. No solamente por los ejemplos que Él nos dio, sino porque tiene un propósito. Para que salga el buen aceite, las aceitunas tienen que ser prensadas. Amén. Si no, es algo lindo, exterior, pero cuando es prensada sale ese aceite. Y Jesús estaba allí en Getsemaní y Él sabía que Él iba a ser prensado. Ahora podemos encontrar cantidad de comentarios bíblicos sobre este pasaje. De hecho, volví a releerlos para esta ocasión. Del por qué Jesús estaba así. ¿Por qué estaba así Jesús? ¿No era el Hijo de Dios? ¿No era el Cristo? ¿No era el Señor, el Rey de Reyes? ¿No conocía lo que estaba pasando y lo que iba a suceder y por qué había sido llamado? Por supuesto que sí. Y ahora, ¿por qué estaba así? Mi alma está muy triste hasta la muerte. No solamente esto, queridos hermanos. Él dijo: entre tanto que voy allí y oro. ¿Qué iba a hacer Jesús? Hablar con el Padre. Pero qué oración. ¿Por qué les dijo: ustedes quédense aquí, velen conmigo, entre tanto que yo voy allí y oro? Es un momento de intimidad con Dios. Es un momento como cada uno de nosotros hemos necesitado y debemos hacer. Porque cuando estamos siendo prensados, cuando la angustia es tal, cuando la tristeza es
tal que parece que queremos morir. Sinceramente, no nos consuela las palabras de ninguna persona. Lo único que puede llenar nuestro corazón y traernos paz y seguridad es estar con el Padre, en la presencia de Dios. No sé si le ha ocurrido, pero a mí sí, que he pasado por situaciones que muchos se acercaban y me decían, bueno, pero va a ser así, estate tranquilo, estate bien, ya va a pasar. Una y otra vez y con las mejores intenciones, y son importantes y las he valorado. Ahora, hubo oportunidades que no llenaron lo que yo necesitaba, hasta que pude derramar mi alma en la presencia del Señor. Es allí. Jesús, aún en medio de estas situaciones, estaba enseñando a los discípulos. Hay momentos que necesitas estar a solas con Dios. Hay momentos que necesitas derramar tu corazón delante de Dios. Y como decía esta canción, escuchar su dulce voz. Es distinta a todas las voces. Es distinta a todos los buenos consejos. Es la voz de Dios que llena el corazón, que transforma nuestras vidas. Y Él fue allí y oró. Es un clamor íntimo, personal con Dios. Cuando no está eso, cuando no está esa intimidad con Dios, esa búsqueda personal, genuina, profunda con Dios, entonces invaden temores, incertidumbres, dudas. Y si eso continúa, lleva a tomar malas decisiones, a vivir fuera de la voluntad y el propósito de Dios. Jesús comenzó a entristecerse en gran manera y lo primero que dijo, quédense aquí, velen conmigo, pero yo necesito estar a solas con mi Padre. Yo necesito de Él. Porque si el Padre no me fortalece, ya no hay nada más. Bien, y Jesús fue. Esto lo leemos en el versículo 36. Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Ahora versículo 37 y 38. Él dijo, velen por mí. Y los tomó a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Y en el versículo 38 dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí, velen conmigo. ¿Qué significa velar? Estar despiertos. Está diciendo, estén despiertos. Cuidado. Estén alertas. Algo está pasando. Algo está sucediendo. Y este es el mensaje de hoy de Dios para su iglesia, para sus hijos. Cuidado, no se duerman. Bueno, hablando del Monte de los Olivos, no se duerman en los laureles, dirían por ahí. Un dicho. No. Estén despiertos, alertas, atentos. Y estamos hablando de espiritualmente atentos y alertas. Y Jesús les dice, estoy muy triste hasta la muerte, velen conmigo. Estén despiertos, acompañen, estén ustedes alertas porque algo está por suceder. Algo va a pasar. Y la parte que a mí me conmueve aún más de este pasaje, cuando dice, yendo un poco adelante, versículo 39, y el relato que va hasta el versículo 44, dice, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Bueno, la infinidad de enseñanzas que podemos sacar de este pasaje. Primero, hermanos, Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios,
segunda persona de la Trinidad, de la divina Trinidad, diciendo y orando, Padre, si es posible, que se haga tu voluntad. Entonces, que no entiendo cuando de repente algunas personas que dicen conocer a Dios decretan cosas o determinan cosas. Esto tiene que suceder así. Yo decreto que pase esto. Cuando el mismo Hijo de Dios nos enseñó a orar, Padre, que se haga tu voluntad. Cuando mismo Jesús nos está enseñando. Y Jesús es Dios mismo. Está diciendo que no se haga mi voluntad, pero si es posible, pasa de mí esta copa. Ahora, esto pasa de mí esta copa. ¿Qué es? ¿De qué está hablando Jesús? Bueno, y algo que a mí siempre me chocó y me molestó y no sabía por qué. Y estoy hablando de muchos comentaristas bíblicos con respecto a este pasaje. Con cierta lógica humana, aplican este versículo y que Jesús lo hace 3 veces además. Dicen, así como Jesús era verdadero Dios, también era verdadero hombre. Entonces Él en ese momento sabía lo que iba a padecer, que iba a padecer los látigos, que iba a padecer de la corona de espinas, que iba a ser clavado en la cruz, que le iban a clavar una lanza. Entonces Él estaba diciendo, Señor, ¿habrá otra forma? ¿Será posible? Pasa de mí esta copa, ¿no habrá otra manera? Porque estos comentaristas dicen que en su humanidad Jesús se sintió así por todo lo que vendría luego. A mí siempre me chocó ese comentario. Y leyendo una y otra vez este pasaje y entendiendo la profundidad de lo que Jesús está diciendo aquí. Y sobre todo, luego cuando cierra este versículo 45 y 46 de este pasaje, nos va a traer más luz acerca de esto. ¿Por qué Jesús dijo, pasa de mí esta copa? ¿A qué se refería? Estaba diciendo, Señor, a ver si puedo, hablando en argentinismo, a ver si puedo zafar de esto. No habrá otra forma. Eso es totalmente erróneo. Porque Jesús sabía del plan desde la eternidad. Que la única manera de poder redimir a los hombres era padeciendo y muriendo en la cruz. Entonces, ¿cómo podría llegar a ser posible de que Jesús le estaba diciendo al Padre, ¿habrá alguna otra manera diferente? Es imposible. No tiene razonabilidad según la palabra de Dios. Ahora, ¿a qué se refería Jesús? Bueno, y esto es lo que conmueve mi corazón. Y quiero resaltarlo esta mañana. Jesús no tenía ningún problema en ser azotado. Con aquel látigo romano que muchos comentaristas dicen que tenía esquirlas en las puntas y cuando azotaba sobre la espalda arrancaba pedazos de la carne. Jesús no tuvo temor de eso porque también era verdadero hombre. O le angustió tanto hasta la muerte esto de que, lo que voy a padecer físicamente. Jesús no tenía ningún problema en que le clavaran una corona de espina. Jesús no tenía ningún problema que lo escupan, de que le tapen la cara y que lo golpeen a puñetazos y le digan, bueno, si sos el Hijo de Dios, profetizá a ver quién te ha golpeado. Jesús no tenía ningún problema. No tuvo ningún problema de ser clavado en un madero. No tenía ningún problema que le clavaran una lanza en su costado. ¿Saben por qué? Porque estaba pensando en vos y estaba pensando en mí. Porque Él sabía que la única manera para que pudiéramos ser salvos
era que Él pasara por todo aquello y que muriera en la cruz. Es más, la Biblia enseña y dice que no estimó, no tuvo en cuenta todo su padecimiento por el gozo de lo que eso produciría. ¿Qué produciría? Salvación. Entonces, ¿cómo podemos interpretar que aquí Jesús estaba tan angustiado, tan triste hasta la muerte por lo que iba a padecer? De ninguna manera. ¿Y entonces qué es? ¿Qué hizo que a Jesús lo angustiara de tal manera? Jesús cargó con nuestros pecados. Con todos nuestros pecados. Por cada uno de aquellos que son sus ovejas. Él cargó con nuestros pecados. Se vistió para morir en la cruz. Y esto tenía una consecuencia única en toda la eternidad. Y cuando Jesús estaba orando 3 veces al Padre, decía, papá, y me conmueve, pasa de mí esta copa. Jesús estaba diciendo, ¿será posible de que no nos separemos por un instante a causa del pecado? Porque cuando Jesús cargó con tu pecado y con el mío y estaba muriendo en la cruz, se separó el Padre del Hijo por una vez en toda la eternidad. No lo podemos entender. Hasta nos duele cuando nos separamos de un ser querido. ¿Es verdad o no? Y que cuánto hemos convivido con ellos. Algunos años, 10, 20, 30, 100 años. Pero estamos hablando de una unidad perfecta en toda la eternidad. Pero un momento, a causa del pecado nuestro, Jesús se separó del Padre. Cuando estaba en la cruz, Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa en nuestro idioma, papá, ¿por qué me abandonaste? Eso no quería pasar Jesús. Jesús oraba y dice, Padre, estoy dispuesto a morir por ellos. Estoy dispuesto a padecer cualquier cosa. Pero ¿cómo haré para estar separado de ti un instante? Cuando entendemos esto verdaderamente, es que entendemos el amor de Dios. No era necesario. Él no tenía obligación de hacer eso, pero lo hizo por vos y por mí. No solo dejó su trono, no solo caminó aquí, no solo padeció, no solo lo mataron en la cruz, sino que en ese momento hubo una separación. El Padre dándole la espalda al Hijo a causa de que Él cargó con nuestros pecados. Y Dios es santo y aborrece el pecado. Dice la Biblia, maldito todo aquel que muere en una cruz. Gracias. Queridos, Jesús te amó tanto que estuvo dispuesto a cargar con tu pecado y mi pecado, y que eso causara esa separación con el Padre, una unión tan perfecta que nosotros no llegamos a comprender. Y fue una vez y oró, Padre, ¿habrá otra forma? ¿Es necesario que nos separemos a causa del pecado? En ningún momento Jesús dudó de ir a la cruz. Y fue otra vez
Le dijo: Padre, si no puede ser de otra manera, que se haga tu voluntad. Y la tercera vez fue y dijo lo mismo. 3 veces oró por lo mismo. Y la respuesta del Padre fue: no hay otra forma. No hay. Entonces, hermanos, seamos conscientes de quiénes somos, de quién es nuestro Dios, lo maravilloso que ha hecho nuestro Dios por nosotros. Entonces allí, solo allí, y entonces valoraremos más todo lo que Él ya hizo. Por eso decíamos al principio, no venimos aquí al templo a ver qué Dios puede darme hoy. Ya me lo dio todo. Ya es suficiente. Más que suficiente. Versículo 45 y 46 dicen: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Ya está, ya tengo la respuesta. Y estoy dispuesto. Dice: he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y luego de repente dice otra cosa distinta. Dice: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Primero dice: duerman ya, y después dice: levántense. Bueno, hay 2 explicaciones para esto. Una es que haya pasado un lapso de tiempo entre el versículo 45 y 46, cuando les dijo: bueno, descansen. Y cuando venían a apresarle, Él los despertó y les dijo: levántense, vamos. Porque Jesús en ningún momento perdió el sentido de su propósito por el cual vino, ni siquiera porque era verdadero hombre. Vuelvo a repetir, no tenía ningún problema con la corona de espinas, ni con los látigos, ni con los golpes, ni con los clavos, ni con la lanza. Lo que conmovió en extremo a nuestro Señor Jesús fue ese momento que vendría cuando Él cargara con nuestros pecados y el Padre le diera la espalda. ¿Recuerdan ese pasaje? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nosotros tenemos la respuesta. ¿Saben por qué? Por mis pecados y por los tuyos. Ahora bien, para gloria de Dios y para nuestro beneficio, la muerte no pudo retener a Jesús. Él mismo dijo en un momento: mi vida la pongo y la vuelvo a tomar. Ninguno me la quita. Y por su muerte nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados. Pero como Él resucitó, también hemos sido justificados. Y ya la muerte no tiene poder sobre los hijos de Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Pero no deje de leer en su meditar semanal este pasaje. Entonces, cuando a veces, sí, nosotros en nuestra humanidad débil, ponemos situaciones y excusas y cosas. No, porque esto no me es fácil, esto me es difícil, esto no me gusta, esto no me parece, me tengo que esforzar demasiado. Pensemos en aquel que nos llamó. Ni siquiera pensemos en los látigos que sufrió. Ni siquiera pensemos en la corona de espinas. Porque eso es pensar en algo emocional.
en algo muy humano, que por supuesto que padeció Jesús por nosotros. Pero lo más tremendo es el motivo por el cual Jesús oró al Padre 3 veces. ¿Habrá alguna forma de que no me des la espalda en ese momento? ¿Hará alguna forma? ¿Habrá? 3 veces. Pero por vos y por mí, el Señor murió en la cruz. Y luego de decir estas palabras, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sus últimas palabras, estando en la cruz, fueron: consumado es. Ya está. Consumado es, estaba diciendo: Ángel, tus pecados fueron perdonados. Consumado es que Él pagó el precio por nosotros. Y el acta que nos era contraria, dice el apóstol Pablo, está hablando de todos nuestros pecados, fue clavada en la cruz. Amén.